Primer misterio glorioso, la resurrección del Señor. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegan al sepulcro, ya salido el sol. Y se decían unas a otras, ¿quién nos rodará la piedra de la puerta del sepulcro? En esto se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose, removió la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, llenos de miedo, se quedaron como muertos. Pero el ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, no temáis, ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque resucitó como había dicho. Venid a ver el sitio donde fue puesto, y corred a prisa a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Mirad que os lo dije. Y regresando del sepulcro, anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago, y las otras que estaban con ellas, las que contaban estas cosas a los apóstoles. Pero estas palabras les parecieron como un delirio y no las creían. María Magdalena echó a correr y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos caídos, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos extendidos, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no extendido con los lienzos, sino enrollado aparte, en su sitio. Entró entonces también el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro, y vio y creyó. Los discípulos se volvieron de nuevo a casa. Pasado el sábado, es decir, cuando se había puesto el sol y ya no estaban obligadas por el descanso sabático, las mujeres fueron a comprar aromas para terminar de ungir el cuerpo del Señor, porque habían tenido que actuar precipitadamente el viernes por la tarde antes de sepultarlo, precisamente por guardar ese descanso sabático. Y el domingo se dirigen muy de mañana hacia el sepulcro. Consideran que no serán capaces ellas solas de remover la gran piedra que cierra el sepulcro, pero siguen caminando porque aman al Señor al que consideran muerto, y para el amor no hay obstáculos. Y efectivamente es un ángel el que remueve la piedra y además les comunica que ha resucitado. También yo cuento con la ayuda de mi ángel custodio para remover tantos obstáculos frente a los que me siento débil. Puede sorprender que ningún evangelista cite a la Madre de Jesús entre las mujeres que se dirigen al sepulcro el domingo muy de mañana, puesto que no hay duda de que ninguna lo quería tanto como su madre, que sí estuvo al pie de la cruz. La Virgen no acompañó a las otras mujeres porque era la única que esperaba la resurrección de su hijo, y así permaneció en vela haciendo oración la noche del sábado al domingo. Y así la encontró Jesús, porque antes de dar una gran sorpresa a los apóstoles y a las mujeres que no esperaban encontrarlo vivo, dio una gran alegría a su madre que sí lo esperaba, y le recordó el encargo que ya le había dado al pie de la cruz, que velase por los apóstoles, los discípulos y todos los cristianos de todos los tiempos. No debo olvidarlo. Cuando corrieron hacia el sepulcro, Juan, que era más joven, llegó antes que Pedro. Sin embargo, esperó a que llegase Pedro, el príncipe de los apóstoles elegido por el Señor, para que fuese él quien entrara el primero. Con cuánto amor y respeto debo mirar a los obispos, sucesores de los apóstoles, pero muy especialmente al Papa, sucesor de Pedro. Juan entró, vio y creyó. Creyó al ver que los lienzos que habían envuelto el cuerpo del Señor permanecían igual, porque el cuerpo resucitado, ya glorioso, los había atravesado sin desenrollarlos. El sudario que envolvía su cabeza estaba enrollado aparte, en su sitio, una señal del Señor por la que les indicaba que iban a volver a verlo muy pronto. María estaba fuera, en pie, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y vio a dos ángeles de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado sepultado el cuerpo de Jesús. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les respondió, «Porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús en pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dice, «Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice, «María». Ella, volviéndose, le dice en hebreo, «Rabuní», que quiere decir maestro.
Jesús le dice: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena a anunciar a los discípulos: he visto al Señor, y que le había dicho estas cosas. Pero ellos, al oír que vivía y que ella lo había visto, no creyeron. De pronto les salió Jesús al encuentro a las mujeres y les dijo: Dios os guarde. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Después de que ellas se marcharan, algunos de la guardia fueron a la ciudad y contaron a los príncipes de los sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena cantidad de dinero a los soldados, advirtiéndoles: decid, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras dormíamos. Y si esto llegara a oídos del gobernador, nosotros le convenceremos y cuidaremos de vuestra seguridad. Ellos aceptaron el dinero e hicieron como les habían dicho, y así se divulgó esta noticia entre los judíos hasta el día de hoy. María Magdalena llora fuera del sepulcro porque no ha encontrado el cuerpo de Jesús. Cuando se inclina hacia el sepulcro y ve 2 ángeles con vestiduras blancas, no se asusta ni tampoco se sorprende. Así que al preguntarle a los ángeles el motivo de sus lágrimas, ella responde con sencillez: se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al girarse ve a Jesús, pero los ojos bañados en lágrimas y la seguridad de que está muerto no le permiten reconocerlo. Así que cuando Jesús le pregunta por qué llora y a quién busca, no necesita responder, simplemente le dice: si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús se sonreiría emocionado ante el amor fidelísimo de esta mujer, y cuando la llama por su nombre, María, como había hecho tantas veces antes, enseguida lo reconoce. También yo puedo reconocerlo, aun en medio de la tormenta, cuando me llama por mi nombre, diciendo cosas específicas en el fondo de la conciencia en esos ratos de oración. Después se aparece a las otras mujeres y les hace el mismo encargo apostólico que a la Magdalena: id a mis discípulos y decidles que he resucitado. Así premia a Dios el amor generoso. Después de aparecerse a su madre, las primeras apariciones públicas son a la Magdalena y a las santas mujeres. Y son ellas quienes reciben la primera misión apostólica. Respecto al soborno que reciben los soldados romanos para decir que el cuerpo de Jesús ha sido robado por sus discípulos, resulta muy interesante el análisis que hace San Agustín. Presentas unos testigos dormidos, eres tú el que te has dormido. Si estaban dormidos, ¿qué pudieron haber visto? Y sin ver nada, ¿cómo pueden ser testigos?